Amados hermanos, Dios, que es nuestro Padre, desea que sus hijos se asemejen a Él, quien es luz y santidad. Dijo en Mateo 5:48, «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Así dijo Jesús, y en 1 Pedro 1, del 15 al 16, «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo». ¿Acaso el ser humano, siendo una criatura, puede ser santo y perfecto asemejándose a Dios? Sí, siendo la palabra de Dios, podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Sin embargo, originalmente nosotros los seres humanos pertenecíamos a la oscuridad. Por el pecado del primer hombre Adán, todos sus descendientes nacieron con el pecado original, y mientras viven cometen muchos pecados cuyo gobernante es el enemigo y diablo. Tal como les he dicho, se conecta con el mensaje del culto de la mañana. Romanos 6, del 16 al 18 cita, «¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia». Por nosotros los seres humanos que éramos esclavos del pecado e hijos del enemigo y diablo, el unigénito Hijo Jesús murió en la cruz y derramó su sangre preciosa. Aquellos que creen en esto son trasladados de las tinieblas a la luz y su condición cambia de hijos del diablo a hijos de Dios. No obstante, ¿y por qué al creer en Jesús uno va de la oscuridad a la luz y de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios? No es que sea así solo porque Dios haya dejado establecido así, sino que de acuerdo con las leyes de la justicia, del mundo espiritual, que incluso el enemigo del diablo no puede acusar por la culpa del enemigo del diablo al él infringir la ley del mundo espiritual, es decir, el enemigo del diablo. Así el Señor Jesús, al morir en la cruz sin tener pecado alguno, al crucificar al Señor que no tenía falta alguna, defecto alguno, por ese error del enemigo y diablo, el primer hombre Adán pecó y esa autoridad fue traspasada al enemigo y diablo. Uno muere al tener pecado. La paga del pecado es muerte, pero a pesar de que el Señor no tenía pecado, Satanás lo crucificó. Y por ello, al infringir la ley del mundo espiritual, el ser humano que pertenecía a la oscuridad del ser humano, al enemigo, si vuelve a creer en el Señor, llegó así a crear esa nueva ley que se convierte en hijos de Dios. No es que Dios haga algo a fuerza según su antojo, aunque no puedo explicar esto en cada prédica, porque estas cosas pueden ustedes aprender en el mensaje de la cruz, que es la serie más básica del Evangelio de Santidad. Gracias al sacrificio de nuestro Señor, nuestra posición, nuestro estatus cambió de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Pero el problema es que aquellos que han sido salvados al creer en el Señor, esos creyentes con frecuencia practican las obras de la oscuridad del pasado y permanecen en el pecado. Siguen la pasada manera de vivir. No se dan cuenta de la maldad que hay en su corazón y la practican habitualmente. Por tanto, debemos esforzarnos por despojarnos de las viejas costumbres y vestirnos con la vestidura de luz. Al creer en el Señor, hemos sido trasladados de la oscuridad a la luz, y así no queremos cometer pecado. Sabemos que el Señor padeció toda esa aflicción y así cargó esos pecados que uno debía cargar, y así murió en la cruz. Y nosotros que hemos sido salvos gracias a ello, al creer en Él, qué bueno sería no pecar más. Ese es el deseo de los creyentes. Aún habiéndose arrepentido, al creer y aceptar en el Señor, uno se arrepiente de los pecados del pasado, también del presente. Y su corazón se ha vuelto liviano después de ello y parece que está feliz y llevado su vida de fe,
pero cuando venía a la iglesia estaba muy feliz y sentía esa libertad de haber dejado todo pecado, pero luego al regresar al mundo, al ir al mundo y amar las cosas del mundo, uno vuelve a cometer pecado. Y muchos cristianos y creyentes no saben la razón de por qué. Pero si mis pecados fueron redimidos por la sangre del Señor, ¿por qué peco si yo no quiero pecar más? Y así llega a confundirse, ya que al recibir el perdón de pecados no debería tener pecado, y al recibir ese perdón no debe cometer pecado. Y al no pecar y al no tener pecado es salvo. Entonces así los creyentes se terminan por no pecar con su corazón, pero llegan a pecar. Claro, obviamente no tendrá esta preocupación si ni siquiera lleva bien su vida de fe o diligente su vida de fe. Pero si tiene esa conciencia, llega a tener ese corazón congojado al ver que está pecando. El apóstol Pablo también confiesa igual en Romanos 7. Tiene su corazón que no quiere pecar, pero está pecando y estaba diciendo, oh miserable de mí. Aunque uno ya recibe el perdón de pecados por la sangre del Señor, uno ha recibido el perdón de los pecados que ha cometido anteriormente. Pero eso no quiere decir que es diferente a recibir el perdón de pecados y ha recibido el perdón de pecados y así ha sido liberado de la muerte. Y aunque haya aceptado al Señor, todavía tiene esa naturaleza pecaminosa, esos atributos de maldad que todavía quedan en su corazón. Esas no desaparecen solo por el perdón de pecado. Entonces, al llevar su vida de fe, debe esforzarse por desechar esa naturaleza pecaminosa y esos atributos de maldad. Eso es el propósito de la vida de fe. Aunque uno recibe la salvación al aceptar al Señor, para desechar la naturaleza pecaminosa de su corazón, debe orar, debe encontrar esa maldad que hay en su corazón. En mí había esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué tuve incomodidad en mi corazón? Examino mi corazón y es el deseo, ese resentimiento por no ser reconocido y elogiado. Yo tenía ese mal sentimiento llamado resentimiento, por lo que llegué a tener esto. El resentimiento es pecado. Cuando uno halla esas formas de maldad, se esfuerza para no resentirse y así desechar la raíz de ese pecado de maldad en su corazón. Esa debe ser la meta y objetivo de su vida de fe. Así será obviamente salvo y también entrará a un mejor lugar en el reino de los cielos. Si lo comparamos con el árbol, está el tronco y las ramas y la raíz. Y las ramas se dan los frutos. Si esas ramas o frutos son el pecado, la raíz, esa es la naturaleza original pecaminosa que hay en nosotros. Esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Si uno no halla esas raíces ni las desecha, aunque uno se arrepienta de las cosas que hizo mal durante la semana, el domingo, ya el lunes vuelve a irritarse, a odiar y a pelear, y así vuelve a cometer pecado. Qué bueno sería no dar esos frutos de pecado. Entonces, para ello, debe arrancar la raíz de ese árbol. Para hacerlo, escucharán el mensaje de hoy. Ese árbol del pecado, esa raíz, si ha eliminado esa raíz completamente, esa es la santidad, la santificación. Eso es asemejarse al Señor y haber recuperado la imagen de Dios Padre. Ese proceso de santidad. En ese proceso lo que debemos hacer es precisamente indagar. Les dije que indagar es examinarse a uno mismo a la luz de la voluntad de Dios, de su palabra, para descubrir la maldad. El indagar es investigar profundamente. Ese es el significado literal. ¿Y qué es lo que debemos indagar? Nuestro corazón, nuestro yo, la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, la maldad que hay en nosotros. Debemos hallarla como si investigáramos. Cuando alguien investiga sobre algo, por ejemplo, cuando uno pensaba en los científicos, por ejemplo, podemos
cuando pensamos en los que investigan los científicos, podemos ver el microscopio. Y con el microscopio, por ejemplo, en la mano no se ve la bacteria que hay en nuestra mano y pareciera que no hubiera bacteria alguna. Pero si ustedes miran con algo como el microscopio, podrán ver mucha bacteria. Es por eso que durante la pandemia se recomendaba lavar las manos. Por ejemplo, al estornudar hay personas que se nota cómo se segrega la saliva y otros que no. Y aunque se vea esa segregación al momento de estornudar, no se nota visiblemente las bacterias. Es por eso que durante la pandemia se recomendaba estornudar tapándose con la mano o el antebrazo. Y a pesar que uno esté retirado, a una distancia retirada, el estornudo y esa segregación que se da por el estornudo llega más lejos de lo que uno cree. Y cómo uno puede saber aunque no se ve, porque los que investigan miran con el microscopio y también de manera detallada. Y aunque uno no se vea nada, aunque uno diga, no, yo no tengo nada sucio en las manos, he lavado las manos, pero cuando uno ve con el microscopio se ven las bacterias. De igual manera, la naturaleza pecaminosa que hay en nuestro corazón, esas formas de maldad, debemos encontrarlas en nuestro corazón. Hasta ese punto, pastora, sí. Debemos hacerlo para arrancarla de raíz. Debemos eliminarla, cortarla. Debemos hacerlo. Y ese proceso es también junto con la indagación que estamos hablando. Y para ello se necesita un barómetro, un estándar. Pero esto será pecado. Yo no creo que eso sea malo. No está mal, ¿verdad? Si uno piensa así, no es que por eso no sea pecado. Dios dice que es pecado, pero el ser humano dice, si dice que no es pecado, ¿acaso no es pecado? De pronto digan, pero hoy en día eso ni siquiera es considerado como pecado. Muchos creyentes hacen incluso esas cosas hoy. Si Dios ha dicho que es pecado, es pecado. Solo porque otras personas o otros creyentes digan que no es pecado, no es que no sea pecado. Entonces lo importante es tener, como les dije la semana pasada, es importante tener la palabra como barómetro. Para ello necesita saber bien la palabra, estar equipado por la palabra para que a través de la palabra pueda examinar su corazón, sus pensamientos, sus palabras, sus comportamientos. Todo se conecta así, la palabra. Debe aferrarse a la palabra. Debe así examinar sus pensamientos, su palabra, sus acciones. Eso es lo que les compartí en el primer mensaje. En esta ocasión examinaremos específicamente qué y cómo debemos indagar en nuestra vida. A través de este mensaje, ruego que la santificación, que era ambigua, y la nueva Jerusalén, que parecía tan lejana, se conviertan ahora en una santificación concreta y realista, y en una nueva Jerusalén que se acerca cada vez más. Para ir a la nueva Jerusalén debemos ser santificados. La santidad es lo básico. Y encima de ello, al ser fiel a toda la casa, en toda la casa, irá a la nueva Jerusalén. Pero si todavía en su corazón hay irritación, incomodidad, pierde la llenura del Espíritu Santo, es que esa persona es incómoda, tiene resentimiento, tiene esos pecados y maldad. Es que yo voy a ir a la nueva Jerusalén, así dicen. ¿Cómo podemos hacer? Se quejan de labios, arguyen de labios. Yo tengo la razón porque esa persona es así, yo soy mejor. Y así se compara con los demás. Y así quiere rebajar a la otra persona disimuladamente. Escucha sobre lo que dicen de los demás y comparte. Y así, teniendo obras de la carne, dicen que van a ir a la Nueva Jerusalén. Entonces, cuando cometen obras de la carne, de pronto, por ejemplo, al criticar a otros, porque se dice que es obra de la carne, porque no reconocen que es la obra de la carne, porque dicen que ciertamente la otra persona tiene culpa. Es que yo solo estoy diciendo que la otra persona evidentemente tiene la culpa, hizo mal. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Es que debes discernir.
Es que debes discernir, yo te voy a decir sobre esta persona, así que tú tienes que discernir. Y así con esa intención llegan a criticar, murmurar. Esas son obras evidentes de la carne. No han pensado así. No es una persona que indaga y menos está pensando de manera errónea la palabra de Dios. Tiene el barómetro de la palabra muy grande para los demás y muy pequeño para uno. Debemos darnos cuenta de estas cosas. Y aunque en esta tierra parece que uno se vuelve pequeño, cuando uno encuentra y halla esa maldad y forma de maldad en su corazón, pareciera que uno se vuelve pequeño. Pero yo les he dicho que en el cielo, si nos volvemos pequeños, si somos pequeños en el cielo, no tendremos oportunidad más para cambiar. Así que debemos hacerlo ahora y espero que puedan ir desechando estas cosas de su corazón. Amados hermanos, para ser santificados debemos indagar sobre la maldad. Debemos buscar la falsedad que hay en nuestro interior e indagar sobre ella para cambiar nuestra percepción hacia el pecado. Si indagamos, podemos hallar la maldad que hay en nuestro interior. Y si indagamos la maldad que hay en nuestro interior, esa maldad llega a ser aborrecida y uno desea desecharla. Ay, es que esto es muy feo, esto es muy malo, yo no puedo hacer esto, debo desechar esto rápido. Al uno indagar, naturalmente llega a ser así. Pero el problema es que hay muchos casos en los que aún diciendo que aborrece el pecado y desea desecharlo, en realidad ama el pecado, no lo aborrece. Les daré un ejemplo. Hay personas que se sienten aliviadas y tranquilas al irritarse, odiar y difamar. Supongamos que ha escuchado algo de otros y cuando no lo pueden decir, sufren. Es como si tuvieran un gran secreto y así sufren por no poder decirlo. Entonces, cuando uno se encuentra con personas así y se ven diferentes en su rostro, y si uno llega a preguntar, ¿te pasa algo? Y claro, eso se nota cuando intentan disimular. Una persona que difama y murmura, por ejemplo, ha escuchado que la palabra dice que eso no está bien. Entonces, cuando uno se encuentra con una persona cercana, siente cosquillas en su boca. Y tienes esa cara como si tuviera algo que decir. Entonces, uno capta cuando es una persona cercana y llega a decir, ¿tienes algo por decir? Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, es que yo no quería decirlo, pero es que yo no debería decir esto. Entonces, en mi personalidad, yo digo, bueno, entonces no digas eso. No lo digas y uno no tiene curiosidad. Es que yo debería informarle y así dicen. Eso quiere decir que quería decirlo a fin de cuentas. Y hay personas que se sienten aliviadas al criticar y al hablar de otros. Supongamos que ha enfrentado alguna dificultad, alguien ha hablado mal de usted o ha enfrentado alguna dificultad. O supongamos que escuchó de alguien que hablaba mal de mí. Y si las personas cercanas se encuentran conmigo, y aún siendo una mentira o alguna incomodidad de una persona llamada A, claro, si es algo que yo debo corregir, me podrían informar. Pero si la otra persona lo hizo con su mal sentimiento, yo no puedo solucionarlo solo por saberlo. Además, si es mentira, si critica con mentiras, ¿acaso puedo hacer algo al respecto? ¿Acaso lo demandaría o iría a pelear con esa persona? Entonces, ciertamente los obreros llegan a discernir qué es lo que deben informar y qué es lo que no deben informar. Entonces, si la persona que está a mi lado, por ejemplo, al escuchar que alguien habla mal de mí, se enfada de gran manera porque me quiere mucho, entonces debe indagar su corazón. Bueno, hay toda clase de personas. Bueno, no debo informar sobre esto y tampoco debo enfadarme por esto. Tampoco debo condenar a esa persona como una persona malvada. Debo orar por esa persona. Entonces, así tendrá paz de inmediato en su corazón. Pero si dice, ¿pero cómo puede hacer esto? Y así, si uno llega a desarrollar ese mal sentimiento, bueno, no quiso escuchar esto.
Y así al pensar en esa persona que habló mal, uno llega a sufrir también. Y así no tiene una buena expresión facial. Entonces, al encontrarme con esa persona, podría yo preguntarle, ¿te pasa algo? Entonces, si esa persona dice, no, no, nada. Y así llega, pero si pasa algo, dime. Entonces, la otra persona dice informar. ¿Y qué es lo que dice? Es que es por el bien suyo o para tomar medidas. No tengo otra opción que informar esto, pero en realidad no es eso. Es porque uno se enfada, uno sufre y como uno le cuesta sobrellevar eso, es porque tiene un corazón, un vaso de corazón pequeño. Entonces, una persona así, aunque digan que quieren santificarse, es solamente palabra y no está transformando su corazón. Es un solo ejemplo y es algo de de las cosas de la carne. Ustedes dicen que quieren desechar la maldad de su corazón, pero todavía aman las cosas de la maldad. Por ejemplo, cosas de la carne, obras de la carne. Deben chequear si no se le hace más fácil cometer esas obras o cosas de la carne. Si uno realmente aborrece la maldad y la siente como algo sucio, la puede desechar rápidamente. Por tanto, al indagar y orar fervientemente debemos cambiar nuestra percepción con respecto a la maldad. No debe bastar con descubrir que hay maldad en su corazón. Tengo esta maldad en mi corazón, sino que con respecto a esa maldad, debe uno indagar en esa maldad. Ya les explicaré más adelante, pero al indagar podrá aborrecer esa percepción sobre el pecado. Esa percepción de pecado será diferente. No es solo saber en la cabeza que no se debe pecar y que a Dios no le agrada, sino que es más fácil desechar el pecado cuando se llega a aborrecerlo de corazón. Primero examinaremos algunas de las obras de la carne, que son pecados cometidos por medio de las acciones. Indaguemos sobre la irritación y la ira. Quien se irrita dice que tiene sus razones. Pero con razones y autojustificaciones, de ninguna manera se puede desechar la irritación y la ira. Ya les explicaré, pero, por ejemplo, nuestros hermanos varones si tienen mucha ira, si se estallan y alzan su tono de voz, al escuchar este mensaje, eso es lo primero que deben corregir. Los que manifiestan ira, si se le dice, ¿por qué manifiestas ira? ¿O por qué te irritas? ¿Qué es lo primero que dicen? Yo no me he irritado, yo no me he enojado. Aún habiendo alzado el tono de voz, no se dan cuenta porque ya están acostumbrados. Por ejemplo, los que tienen un tono de voz alto, no llega a percatar eso. Cuando alguien le señala eso, debería reconocerlo. Mi tono de voz es un poco más alto que los demás. Debe reconocerlo. Y al uno hablar también debe ser consciente. Y al hablar también debe pensar y estar más consciente y así bajar su volumen. Con ese esfuerzo podrá cambiar. Este pecado, por ejemplo, el pecado está fusionado con nuestro cuerpo y uno está muy acostumbrado a ello. Uno ha vivido así, es por lo que uno tampoco reconoce fácilmente y aún habiendo cometido pecado, no lo llega a percibir. Claro, si es un pecado de muerte, un gran pecado, aún sabiendo eso, llega a cometerlo. Por ejemplo, en el nivel en el que está desechando las obras de la carne. Claro, en el caso que lleva muchos años de vida de fe, cuando alguien le señala, poder darse cuenta también y a reconocer fácilmente, pero también muchas cosas que a las que uno ya está acostumbrado, uno no se da cuenta y no reconoce. Y así coloca excusas y autojustificaciones. Al principio no lo había percibido y acaba de, por ejemplo, tener un tono de voz alto. O después dicen, no, es que yo tuve una razón por la que tenía que irritarme. Y así se excusan y se autojustifican.
esta es una excusa egocéntrica. Desde el punto de vista de Dios, la irritación nunca es considerada correcta. Entonces, por ejemplo, Jesús, para purificar el templo, hizo un azote de cuerdas y así volcó las mesas de los que vendían. Y así, cuando uno ve carnalmente, pareciera que estuviera irritado, pero fue una indignación justa. Y así purificó el templo. Y a excepción de estos casos específicos, uno no debe decir, es que yo tuve una razón para eso. Dios va a decir que estuve bien. Si uno piensa así, la transformación estará muy lejos de uno. Así que no debemos tener excusa ni autojustificación. Entonces, ¿cómo debemos pensar? Piensen si la situación cambia por el hecho de irritarse. Los que tengan irritación, ¿acaso la situación cambia por el hecho de irritarse? Por ejemplo, padres con hijos. Debe haber una razón por la que se irritan. Por ejemplo, que los hijos hayan faltado a clase o que hayan mentido o no han cumplido su deber como estudiantes, tienen malas amistades o mienten y así van a otros lugares donde no deben ir a jugar y así no cumplen la promesa con los padres. Entonces los padres pueden alzar su tono de voz y si se han irritado con los hijos por eso, entonces los padres llegan a justificar, diciendo, tuve esta razón para yo irritarme con mis hijos, pero piensen en lo siguiente, pero al disciplinar con sus hijos con la ira, ¿acaso sus hijos le hacen caso? Cuando son pequeños sí hacen caso, pero hoy en día, e incluso en programas de televisión, podemos ver que cuando se tratan, hay programas de consejería por los niños problemáticos y siempre se puede ver que el origen del problema de los niños ha estado en los padres. Incluso niños antes de estar en primaria llegan a irritarse junto con los padres y así golpean a sus padres. Hay niños así. He llegado a ver un poco de esos casos. Siento que hoy en día la edad mental de los niños es muy diferente. Los niños hoy en día son diferentes. Y así por el tono de voz alto de los padres. Al principio cuando son niños llegan a ser refrenados por eso, pero si eso se repite aún alzando la voz, los niños no se controlan. Por ejemplo, existe un dicho en el que al uno ser golpeado bastante por sus padres llegan a tener como tipo callo y es por eso que ya ni les duele cuando los padres les castigan. Y así, cuanto más los niños crecen, también se irritan juntamente con los padres y ya cuando llegan a ser adultos que tienen más fuerza que los padres, llegan a menospreciar a los padres. Y así el disciplinar o reprender con ira es porque uno está siendo una persona opuesta a la verdad de la palabra. Y así el Espíritu Santo no puede ayudar. Si uno pudiera transformar a los hijos con su tono de voz alto, con la ira, lo podría hacer, pero el problema es que no es así. Cuando uno escucha a las personas exitosas, deben ustedes pensar cómo han criado a sus hijos. Por ejemplo, porque escuchamos mucho, sí, mis padres han sido mansos, mis padres han tenido mucho amor. Espero que puedan chequear. Uno está convirtiendo a sus hijos de manera brusca también y los hijos llegan a imitar también esos patrones. Y si los padres se irritan por la travesura de sus hijos, espero que puedan pensar de qué aprovecha eso. Aunque en el instante parezca que tiene algún efecto, o en el transcurso del tiempo podrá ver que no es así.
Yo al pensar en nuestros padres, en mis padres, a veces cuando insistía en algo, al principio el pastor emérito me aconsejaba y si yo no le hacía caso, el pastor emérito no volvió a decir más. Y yo una vez dije muchas palabras desde mi posición, pero con el transcurso del tiempo me di cuenta que todo eso ha sido amor y gracia. Y después me di cuenta que esas palabras que yo había dicho no eran correctas. Y a pesar de que tuve un aspecto así en un momento, nuestros padres han tenido esa consideración, esa paciencia. No quiero decir que haya sido así todas las veces, han sido muy contadas las veces que he tenido, por ejemplo, esos momentos, pero me di cuenta que el pastor emérito daba un paso hacia atrás y esperaba con paciencia y amor. Y así la conversación se termina. Bueno, si tú consideras que eso es lo correcto. Y así yo, después de la conversación, yo indagaba, yo pensaba en esa conversación. Y lo que quedaba en mi corazón era la obra de mi padre. A él no me regañó, quería al contrario darme entendimiento. Esa es la bondad. Y al pensar en todo ello, llegaba a meditar en lo que me había dicho y hacer tener entendimiento, podía cambiar al aspecto que él deseaba de mí. Esa es la verdadera disciplina. Cuando los padres se irritan con los hijos, piensen en ello. Los hijos se irritan con los padres, así como dice la palabra, eso no está bien. Porque la palabra dice que hay que honrar a los padres para ser bendecidos. Uno llega a tener, no es que tenga alguna excusa por decirnos que mis papás fallaron, me fallaron, es que tiene ese mal hábito de irritarse. Por favor, plancha esta ropa para mañana que debo poner, pero no es una razón para uno irritarse. Entonces, por ejemplo, entonces los padres podrían regañarlos por cada cosa que ustedes hacen mal. Por ejemplo, al comer, supongamos que no hay una comida que le gusta. ¿Esa es una razón acaso para irritarse? Eso es buscar su propio beneficio. Sea como sea, su mamá trató de preparar algo que le nutre. Puede ser que haya estado ocupada ese día y aunque no sea una comida que no sea una comida que le gusta, uno podría pedir con amor, mamá, ¿puedes preparar para la próxima lo otro? Pero el simple hecho de uno irritarse, eso llega a romper esa relación de amor entre padres e hijos. Por ejemplo, si los padres regañaran por cada cosa, que es todo este reguero que tienes en tu cuarto, mutuamente deben pronunciarse palabras de amor, no palabras de irritación, no golpear la puerta al momento de cerrar. Hay cosas así que debemos corregir. Por ejemplo, si su amigo también le trata así, uno trata así a los padres y los padres tratan así a uno, ¿qué dolor tendría? Y sería un hogar sin amor. Y uno no puede ser amado por Dios porque llegas a una persona de la carne que tiene esa ira y irritación. También llega a haber esa ira entre cónyuges. ¿Con qué clase de palabras bonitas usted se dirige a la otra persona? Uno se irrita porque espera que la otra persona sea así o haga de tal manera como uno desea, pero al no hacerlo, llega a enfadarse y así uno se irrita
hacia la otra persona. El irritarse también es menospreciar a la otra persona. Si uno aprecia a la otra persona, no podrá irritarse de esa manera. A pesar de que se ha casado por amor y se prometieron respetarse mutuamente, estoy tratando, menospreciando, despreciando a mi cónyuge. ¿Qué es lo que aprenderían los hijos en ese momento? Si uno no ama ni siquiera a su cónyuge, la palabra dice que su cónyuge es su cuerpo. No solo esperen ser amados por su cónyuge, sirvan primero. Tanto los esposos a las esposas y así viceversa. Y hablar de manera más cálida. Los hermanos que se han casado, les quiero pedir lo siguiente. No intenten cambiar al otro. Hay una persona que se ha casado hace muchos años. ¿Cuántos años lleva casado? ¿30? Uno puede cambiar al otro, ¿verdad? No puede cambiar al otro. Piensen de la siguiente manera. ¿Pueden cambiar a sí mismos fácilmente? Si no es por la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, no puede cambiar ni siquiera a sí mismo. Pero ¿cómo puede entonces cambiar a su cónyuge, a otra persona, a sus hijos? Si no puede uno cambiar a sus hijos que uno ha dado a luz, ¿cuánto más a su cónyuge? Eso es el inicio de la infelicidad. Uno al tener la expectativa de la otra persona, por ejemplo, si ha visto 10 veces un error, ore 9 veces y esa única vez que quiera decirle algo debe hacerlo en el mejor momento recibiendo la dirección del Espíritu Santo. Esa irritación entre cónyuges, eso es porque tiene maldad en su corazón. En diferentes situaciones les he compartido estas cosas. Deben ustedes aplicarlas a sus vidas, pero así les estoy intentando dar ejemplos de la vida cotidiana porque parece a veces que la palabra está en un segundo plano, como si fuera algo separado o aparte de la vida. Y así entre hermanos, entre la familia de fe. Debe aplicar esto en todas las relaciones interpersonales. Esa ira, incomodidad, irritación no ayuda en ninguna relación. Cuando uno señala con ese tono de voz, parece que la otra persona le escucha, pero inevitablemente uno seguirá cambiando su tono de voz. Y cuando uno se irrita, uno mismo no llega a ver a sí mismo su rostro. Entonces, cuando ve a la otra persona que se irrita, dése cuenta y deben sentir cuán desagradable es esa maldad. Cuando uno ve a una persona que se irrita, uno dice, ay, pero ¿por qué se irrita así? Pero uno no se da cuenta que también tiene ese aspecto en uno. Por ejemplo, los que dicen tener mucha irritación, vean el rostro de las personas que se irritan y manifiestan ira. Yo también debo ser así, debo verme así. Hace sufrir a las personas las personas cercanas. Deben ustedes tenerlo y recibir esa percepción de lo malo que es la irritación. Y así podrán orar de todo corazón para desecharla. Además, piensen en cuánto sufren las personas con las que están, como su familia, amigos o colegas, debido a su irritación e ira. Pónganse en la posición del otro. No digan que han tenido una razón para irritarse de su posición, sino tengan el hábito de pensar desde los zapatos y posición de los demás. Más aún, la Biblia nos dice qué calamidad sobreviene a quien se enoja con su hermano. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Se enoja contra su hermano, dice que será culpable de juicio. Continúa el pasaje. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si se aferran a estas palabras, indagan y oran, no habrá razón alguna para irritarse y enojarse.
será juzgado ante Dios por manifestar ira. El ser juzgado ante Dios por manifestar ira es algo verdaderamente necio. Al no poder reprimir sus malos sentimientos y se ha manifestado ira, debería recibir el juicio de recompensa, pero si recibe el juicio de castigo diciendo en tal fecha, tal hora, tal minuto, tú te has irritado con tus padres o con tus hijos o con tus hermanos, si se juzgara de esa manera, qué lamentable sería. Si en esa magnitud su morada en el reino de los cielos fuera inferior, qué pérdida tan grande es ello. Y al pensar en eso, ya no podrán irritarse, no es así, no podrían enojarse. No habrá persona alguna que diga, tuve razón para irritarme. Entonces, ¿por qué tener esta ira que es inútil? Si se indaga de esta manera y se llega a sentir desagrado, si llega a sentir desagrado por la irritación y la ira mientras ora, la oración se vuelve más ferviente y en ese momento el Espíritu Santo ayuda para poder desecharla rápidamente. Deben ustedes orar aferrándose a estas cosas que les acabo de mencionar. El orar aferrándose a ello es literalmente, Padre, Padre, tengo ira, y al ver a esta persona, llego a ver que hace sufrir a los demás y realmente daña el ambiente, pero la persona no se da cuenta. Pero eso también había en mí. Perdóname, Padre, tengo vergüenza. Ayúdame a desecharla también. Oren según la percepción que han tenido de la ira. Al ustedes orar en su oración personal y para la santificación, si lo que más urge en este momento es la ira, Padre, tengo esta ira tan horrible en mi corazón, quiero desecharla sí o sí. Así yo tuve estas situaciones en las que manifesté ira. En estas situaciones ayúdame a controlar a mí misma para no irritarse. Por ejemplo, uno se irrita también porque tiene esa sensación de que uno está siendo perjudicado. Y no solamente esa ira que llega a ser una obra de la carne, pero en su corazón. Por ejemplo, si uno manifiesta continuamente ira, Padre, ayúdame, es una persona que se sacrifica. Y así se va profundizando en su corazón. Si uno ora así, su contenido de la oración será más profundizado. Percibirá más divertida la oración. Y así, al indagar más profundamente en su corazón, esa oración, eso es como cavar hasta la tierra que hay la raíz. Para arrancar la raíz debe uno excavar esa tierra que está cubriendo la raíz. Ese es el proceso también que debemos hacer con la maldad. Debe indagar profundamente y con respecto a lo que ha indagado debe orar con todo su corazón. Vamos a indagar sobre las contiendas. Una discusión verbal surge porque las opiniones y pensamientos de cada uno son diferentes. La persona que no indaga en sí misma pensará que es la culpa del otro y aunque se arrepienta lo hará superficialmente u orará para que el otro cambie. Mas si uno no indaga lo hará a medias. Padre, yo tuve una discusión con mi hermano o con mi cónyuge. Ayúdame a no volver a hacer eso. Y uno ora así de manera superficial. Mas también pasa que al uno no indagar sobre sí mismo, no ora para su transformación, sino que ora echando la culpa al otro. Y así espera que la otra persona cambie. Mas es diferente para la persona que indaga, que se examina profundamente a sí misma y escudriña hasta lo más íntimo de su corazón. Basándose en la verdad de la palabra, primero considera que el hecho mismo de haber tenido una contienda es una falla y se examina a sí misma. Aunque haya discutido por no haber podido reprimir sus malos sentimientos, uno dice, debo arrepentirme, hoy hice mal, al menos será mejor. Claro, el
si ni siquiera reconoce el hecho de haber peleado o discutido, será peor y estará lejos de la santidad. Pero, por ejemplo, si uno dice, sí, yo tuve esta discusión, se arrepentirá primero una persona así. Y así llegará a buscar el problema más grande o la maldad más grande en uno. ¿Cómo estaba mi corazón hacia la otra persona? Ciertamente tuvo un pensamiento, un corazón hacia tal persona. Y por eso hubo esa discusión. No es que la discusión se desaparezca por uno decir, Padre, por favor, elimina toda discusión, sino, por ejemplo, en el momento de tratar a la otra persona, ¿está uno pensando en la otra persona? Ay, mi corazón, hay condenación hacia la otra persona. Yo tenía esta arrogancia y creerme mejor que esta persona. Y así, en una sola cosa llamada discusión, uno puede hallar diferentes formas de maldad. Por ejemplo, cuando las opiniones eran diferentes, uno pensaba, por ejemplo, de la siguiente manera. De preguntarse si no tuvo un corazón incómodo que juzgaba pensando, esa persona de nuevo dice que solo ella tiene la razón. Y así, al pensar así, puede hacer que la discusión surja rápido. También pregúntese, no afirme con demasiada con demasiada facilidad que la opinión del otro está equivocada y hable y actúe como si la despreciara. Supongamos que se ha dado la discusión con una o dos palabras. Después de una o dos palabras, la otra persona ha pronunciado palabras con un tono alto de voz, con un tono voz alta. Entonces, una persona que no indaga, solo pensará que la otra persona ha alzado su tono de voz, mientras que una persona que indaga sobre sí misma se da cuenta y piensa qué origen o qué le ha causado uno mismo a la otra persona, qué razones ha dado para que la otra persona se enoje. Entonces las personas en ese momento dicen, pero ¿por qué la otra persona hace así? Pero uno es el que, al uno examina profundamente su corazón, tenía un corazón que menosprecia al otro. Es que no voy a escuchar, no sirve escuchar la opinión de esa persona. Entonces, uno llega a decir palabras como si menospreciara a la otra persona y no se da cuenta de eso. Entonces, una persona que tiene una buena educación no alza su tono de voz. Entonces, pongamos que uno es A y ha dado una opinión. Hay personas que guardan tantas cosas que luego dicen, pero ¿por qué siempre esta persona menosprecia mi opinión? Entonces, la culpa también está en la persona que se irrita, pero también uno debe de ser capaz de examinar cómo ha sido uno que ha dado esa razón para que la otra persona se irrite. No estoy predicando para la restauración de una relación, pero uno puede decir que ha dicho palabras de manera mansa y de manera muy suave. Entonces, es que uno le dice, supongamos que uno dice a la otra persona, pero ¿por qué te irritas? Y la otra persona dice, es que tú siempre me has menospreciado. Y uno puede decir, no, yo no te he menospreciado. Pero si uno realmente indaga su corazón, se dará cuenta, porque la otra persona ciertamente dice que se ha sentido menospreciada. Y también uno debe darse cuenta que uno está pensando que la otra persona piensa de manera disparatada.
Realmente cuando uno indaga, la culpa no está en la otra persona que se ha irritado, sino en la culpa de uno. Por ejemplo, supongamos que uno ha acumulado leña y si una persona le echa ese fósforo, se encenderá el fuego. Entonces uno ha dado esa razón a la otra persona para que se irrite. Al ustedes indagar así, porque Dios Padre ve lo profundo de nuestro corazón. Él- Uno no puede darse cuenta si no, uno no puede darse cuenta, por ejemplo, de ese corazón que menosprecia al otro disimuladamente porque no ha pronunciado con palabras. Si uno indaga junto con el Espíritu Santo le hará entender eso. Por ejemplo, supongamos que la otra persona le dijo algo y de una vez le cortó la palabra diciendo, ay, ¿tú qué dices? Por ejemplo, uno cuando conversa para decidir el menú, uno pregunta, por ejemplo, a la familia o personas cercanas, ¿qué quieres comer? Entonces, si la otra persona dice, quiero comer esto. Entonces puede ser que sea un menú que a uno no le gusta. Y si uno dice, pero ¿por qué comes eso? Entonces, ¿para qué pregunta desde un principio? Entonces no podría preguntar. O si es algo que realmente uno no puede comer juntos. Por ejemplo, si es si es muy selectivo en su comida, entonces lo que debe hacer es disculparse con la otra persona realmente de todo corazón. Perdóname, pero no, yo no puedo comer eso. ¿Podemos comer otra cosa? Pero no está bien preguntar si va a responder diciendo, no, pero ¿por qué vas a comer eso? Espero que puedan tener ese esfuerzo de indagar siempre sobre su actitud, su forma de hablar, su comportamiento. Cuando no tiene ira e irritación, ¿cómo habrá sido su expresión facial? Pero no es que uno hable teniendo un espejo al lado, entonces uno no se da cuenta cómo ha sido su expresión facial. Uno debe estar consciente de ello. La directora Unili decía lo siguiente. Dice que después de haberse irritado con otra persona, entró a la casa y al voltear llegó a ver su cara frente a un espejo y al ver que su rostro se veía temible y desagradable, dice que eso le ayudó a cambiar su corazón, a desechar esa ira de su corazón. Me acuerdo que nos contaba esto en algún momento. Así que les estoy diciendo que debemos estar conscientes de cómo ha sido nuestro rostro, nuestra palabra, nuestra actitud. Y hay personas que tienen su forma de hablar como si enseñara o señalara al otro. Entonces la otra persona llega a percibir, pero ¿por qué esa persona señala todo? Entonces, si ha escuchado esto de otros, de por qué señala, uno quiere decir que la imagen de uno se ha quedado grabada de esa manera. Entonces uno debe darse cuenta, debe ser que mis palabras se escuchaban así. Entonces debe esforzarse por cambiar y corregir. Por ejemplo, en el celular también hay grabadoras. Entonces podría colocar grabadoras de cómo es que es lo que dice. ¿Por qué dirá la otra persona que yo hablo de manera irritada o como si yo le señalara? Y así podría específicamente esforzarse para corregir. Pero si uno no se esfuerza, Padre, quiero santificarme, ayúdame, ir a la Nueva Jerusalén, quiero asemejarme al Señor, no podrá cambiar si uno no tiene ese esfuerzo, ya sea su expresión facial, su forma de caminar, su forma de hablar y también esa percepción que tiene hacia el otro en su corazón. Debe indagar en todo ello y así descubrir lo incorrecto. Cuando uno, por ejemplo, discute con otros,
Por ejemplo, pasa que, por ejemplo, al señalar al otro, uno se irrita porque la otra persona no lo reconoce. Aunque la discusión no se haya revelado externamente, puede haber tenido esa incomodidad en su corazón. Es que yo con buena intención le aconsejé sobre su error, pero él no reconoció su error. Y así uno tapa ese desagrado que tuvo en su corazón. Debe descubrir su corazón que estaba juzgando, la impaciencia, la arrogancia de haber despreciado al otro, el corazón que odia. Cuando hay la discusión puede haber diferentes corazones como en conjunto y debe darse cuenta de estas cosas. Es que yo amo a tal persona, esa persona es muy preciosa. Si uno aprecia a esa persona, no discutirá con esa persona. Uno no puede decir, es que yo no discuto con esa persona porque ella siempre dice cosas buenas o habla bonito siempre. No, puede ser que uno sea señalada por esa persona. Y claro, si no tiene una relación tan cercana, de todas maneras no podrá discutir con esa persona, pero si es una persona cercana, llega a menospreciar fácilmente y así puede surgir a menudo esa discusión. Debe reconocer esto y así no culpar a la otra persona, sino que hay afán en mi corazón, hay condenación en mi corazón hacia el otro. Hay ese corazón que aborrece al otro. Espero que puedan darse cuenta rápidamente de estas cosas. La discusión surge porque hay un corazón que odia. Si no tiene odio, ¿cómo podría manifestar ira y discutir? Aunque se haya enfadado en un momento y resentido, si uno se da cuenta de su error y se arrepiente, no tendrá esa discusión en su vida. Por ejemplo, uno aprecia a otra persona, pero cuando se ha irritado, llegará a preguntarse por qué me habré irritado. Yo tuve esta irritación porque no quería reconocer a mí misma cuando esta persona quería aconsejarme. Puede ser que el sentimiento de dentro de una situación sea algo instantáneo. Por ejemplo, los esposos, cuando son, por ejemplo, obreros o compañeros de fe en la iglesia, por ejemplo, trabajando entre pastores o levitas, no habrá alguna situación en la que se choquen todo el tiempo. Puede haber alguna situación de incomodidad una vez al mes, por ejemplo, o algún choque de opiniones. Eso fue algo instantáneo. Y aunque no haya habido un choque de opiniones con obras de la carne, ese desagrado que tuvo en su corazón, ese desagrado, por ejemplo, puede ser algo instantáneo, algo fugaz. Y ese pensamiento de palabra puede pasar rápidamente, pero no deben ustedes dejar pasarlo rápidamente. Con el transcurso del tiempo, no debe dejar pasar esas formas de maldad, esas cosas, porque si no... Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Así como uno reproduce algún video o alguna música, debe indagar en esa palabra, acción, esa percepción y actitud que tuvo en ese momento. Eso es lo que deben hacer ustedes mismos. Esa es la indagación. Al después hablar y voltear la mirada, ciertamente hubo alguna percepción o mal sentimiento en esa situación. Muchas veces uno no piensa en ello y muchas personas ni siquiera se acuerdan de la palabra que dijo. Pero deben ustedes hacer continuamente ese entrenamiento. Yo qué percepción, qué sensación tuve en ese momento, en esa situación. Supongamos que alguien se jacta de sí mismo y así habla y alardea de sí mismo. Y como la otra persona se alardea de lo que uno no es bueno, y uno dice, pero ¿por qué esa persona siempre se jacta? Y supongamos que se ha despedido de esa persona. Y
siempre y cuando no vuelva a hablar con esa persona, esa percepción que tuvo de, ay, pero porque esa persona alardea siempre de sí mismo, o por ejemplo también de sentirse un poco achantado o desanimado por lo que no sabe hacer bien, no se da cuenta de eso, se olvida de eso. Claro, queda como un recuerdo de ese desagrado que tuvo, pero muchas veces se olvida de lo que ha sentido en ese momento. Por ejemplo, puede haber un desagrado, enfado. Y estas cosas también que parecen ser fugaces y pasan después de esa situación, deben ustedes acordarse de ello, arrepentirse de lo que deben arrepentirse, y al indagar puede revelarse más profundamente la maldad. Al hacer la obra de Dios, por ejemplo, hay, momentos en los que trabajan entre varones y damas. Supongamos que un hombre le trata muy amablemente, un hermano le trata muy amablemente y siente como un agrado hacia esa persona. Entonces debe indagar sobre eso, qué es lo que está sintiendo y si eso que ha sentido se desarrollará en algo bueno o malo. Aunque haya sido una sensación en otra cosa, si esto, aunque la sensación o percepción que ha tenido es algo positivo, es algo que se desvía de la verdad, uno debe ser capaz de cortar eso. Y cuando uno indaga al principio, por ejemplo, sobre las obras de la carne, es posible que solo recuerde las faltas del otro y no vea bien las propias. Por ejemplo, es que la otra persona es muy mala, y así uno puede ver y recordar más fácilmente lo que hizo la otra persona. Pero si se esfuerza por descubrir a sí mismo su corazón basándose en la verdad de la palabra y ora, poco a poco podrá encontrar y reconocer su propia maldad. Una vez encontrada, si se ora detallada, ferviente y continuamente, la santificación se logrará más de cerca. A continuación les explicaré sobre las cosas de la carne que está en nuestra mente y nuestro corazón, pero ya se ha acabado el tiempo, por lo que continuaré en la próxima prédica. Al hablar sobre la indagación, al decirles que deben mirar profundamente a su corazón, piensan que es algo difícil y cargoso. Yo me acuerdo que compartí este mensaje hace muchos años también, y hay personas que me dicen, tengo pereza de pensar. ¿Acaso cuando pasa alguna situación no pensarán sobre lo difícil que es ello? Ciertamente tienen esa percepción y pensamiento de que algo es desagradable, algo es feo, pero si les cuesta y les da pereza, por ejemplo, que les cuesta indagar sobre su maldad, sobre su corazón. Entonces, espero que tengan el hábito de indagar no sobre otras personas, sino sobre uno mismo, y así el Espíritu Santo les ayudará. Hoy descubrí esto y lo otro. Hoy voy a ir a la oración de Daniel y voy a cambiar esto. Entonces, esas ramas que tenía muchas en el árbol se podarán y ya quedará solo el tronco, y ya al cortar también el tronco quedará solo la raíz, y al excavar la tierra tenía muchas raíces arraigadas y expandidas. Espero que puedan también ir sacando esas raíces, podrán descubrir a sí mismos. Han podido indagar durante la semana pasada. Alguien me ha dicho, he podido encontrar muchas cosas en mi corazón y hay muchas cosas que debemos desechar, pero ahora tenemos la oportunidad. Espero que puedan esforzarse y así espero que puedan mejorar en fin de año, y que el próximo año también ver su mejora, y así mejoren cada día más. Oremos meditando la palabra. Buen Padre Dios, hoy he explicado en detalle cómo es indagar
específicamente en nuestro corazón, nuestra vida. Debemos ser conscientes de nuestros rostros, de nuestra palabra, nuestras acciones, pensamientos, sentimientos en cada situación. Ayúdanos a ser conscientes y tener el hábito de indagar durante esta semana, y que también podamos orar con respecto a lo que indagamos. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén.